¿Cómo están? Ha transcurrido un año desde que Yemen ha decidido atacar posiciones claves de Israel y golpeado embarcaciones también de Reino Unido, Francia, en medio de la postura sionista que sigue manejando el genocidio contra los pueblos en Oriente Mundo. Vamos a analizar los escenarios en esta región de Oriente Medio y que implica, por supuesto, el movimiento de una resistencia de Ansarollah que marca, por supuesto, un punto clave a un año de estos ataques. Bienvenidos. Vamos a desplegar por esta razón nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Yemen, una llama que no apagarán. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar por supuesto a esta región. Hablamos de la República de Yemen, un país que surgió el año 1990 tras la unificación de la República Árabe de Yemen, ubicado en el norte donde ha logrado su independencia en 1918. Y la República Popular Democrática de Yemen al sur en 1967, luego de que los británicos mantuviesen el control. Los dos países se unificaron de manera formal como la República de Yemen el año 90 y tiene una superficie de 527.968 kilómetros cuadrados. Recursos naturales como petróleo, gas y minerales. Cuenta también con reserva de agua potable. El país además confluye en dos ríos importantes, el río de Adén y el río de Hadramut, que son vitales para la agricultura y la pesca. Tiene un lago principal, que es el lago de Saada, que se encuentra en esta región, ubicada al norte del país. Un punto clave que conecta a Yemen es el Mar Rojo, una vía marítima de importancia geoestratégica que ha sido esencial para la libertad de navegación, un corredor comercial principal que facilita el comercio. Hay que sumar datos importantes también para entender este impacto. ¿Qué podemos decir? Que ahí está el estrecho de el Mar Rojo, que conecta por supuesto esto, que es Bab al-Mandeb, un estratégico punto forzoso de paso que durante el primer semestre, por ejemplo, para brindar un dato del 2023, representaba alrededor del 12% del comercio marítimo de petróleo y el 8% de comercio de gas. Ahí recae también la importancia de los ataques que han recibido las navegaciones que llevan consigo armamento militar hacia Israel. En esta zona se encuentran las fuerzas de Ansarollah, la resistencia vital yemení, que recordemos que Estados Unidos los ha incluido en la lista de grupos terroristas. Pero, ¿qué está pasando? Vamos a revisarlo también en nuestro mapa. Ahí lo vemos. Estados Unidos y Reino Unido han realizado esta operación que se denomina Guardián de la Prosperidad, dirigida contra el pueblo de Yemen. Vemos ahí graficado los ataques aéreos. Un año después de la operación se ha demostrado ser un fracaso. La resistencia de Yemen, identificado de color verde, comenzó con ataques aéreos de precisión y ataques de embarcaciones en aguas regionales que transportaban ayuda material hacia la ocupación sionista, identificado allí de color rojo. Hay que decir que también Yemen declaró un embargo exitoso sobre el comercio contra la entidad sionista como muestra de esa solidaridad que emprende hacia la bandera palestina en contra del genocidio. Los primeros bombardeos contra Yemen comenzaron el 12 de enero del 2024 atacando instalaciones militares e infraestructura civil. Las fuerzas de Yemen han atacado también directamente embarcaciones navales provenientes de Estados Unidos, Reino Unido e inclusive Francia, utilizando drones, misiles balísticos, misiles de crucero. Ansarollah sigue golpeando destructores y portaaviones que han sido característicos de lo que en su momento Estados Unidos quiso hacer ver como una fuerza militar indestructible. Todo esto ha sido también un eco en torno a la poderosa decisión que emprende Yemen a favor de la causa palestina. Vamos a revisar también qué ha implicado la respuesta de Yemen contra posiciones de Israel. Ahí lo vemos, territorio palestino, aunque dice Israel, es territorio palestino ocupado por el régimen sionista. Con el lanzamiento de un dron, Jaffa en Israel, las fuerzas aéreas han atacado la base militar en Ascalón. Es un territorio ocupado por Israel ya el 27 de septiembre. En octubre también se desarrolló una operación contra un objetivo vital en Jaffa. El 10 de diciembre una operación con éxito donde tuvieron como objetivo también Yabne y Ascalón ocupado. Hasta la fecha el bloqueo del eje de resistencia también ha marcado en Yemen y ha interrumpido 171 embarcaciones. Todo esto confluye también en pérdidas millonarias hacia los objetivos occidentales.
Vamos a analizar este contexto. Para ello recibimos a nuestro invitado, nos acompaña desde España, analista internacional, Carlos Martínez con nosotros. Carlos, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. No logro escuchar a Carlos Martínez, no sé si lo tenemos. Hola, hola. Sí, hola. Ahora sí te escucho, Carlos, no te escuchaba. Quiero preguntarte, ¿qué representa Yemen, no solamente para el eje de resistencia en Oriente Medio, sino con todos estos movimientos que ha logrado tener objetivos precisos contra Estados Unidos y sus aliados occidentales? Tiene un significado muy importante. Yemen, como muy bien has introducido, tiene una historia muy convulsa, reciente. Hay que recordar que ha estado en un conflicto contra la potencia región y vecina que era Arabia Saudita, que ese conflicto se terminó gracias a la mediación china, que consiguió que Irán y Arabia Saudita firmaran un tratado, van a tener relación diplomática y consiguieron también la paz en Yemen. Yemen es un país, a pesar de que, como has comentado, tiene alguna reserva de gas y petróleo, es un país muy pobre, el más pobre de la región. Y eso todos sabemos que tanto en la vida real más cercana como a nivel geopolítico, el pobre tiene poco que perder. Y los pobres son más generosos, más solidarios y más luchadores. Y eso es en el contexto político lo que es Yemen en el mundo árabe. Frente a muchas potencias como su gran vecino Arabia Saudita o otras potencias árabes han, digamos, hacia otro lado, han mirado hacia otro lado y no han querido implicarse directamente en la lucha contra el tirano sionista para frenar el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Yemen, igual que Hezbollah, igual que Irán, igual que la resistencia iraquí, igual que amplias capas del pueblo y organizaciones sirias, están implicados directamente contra este genocidio y han respuesto por la única forma que había, que era la violencia, porque la entidad sionista no va a frenar su genocidio ni por condenas de tribunales internacionales ni por la diplomacia. Y ha supuesto, pues eso, un importante obstáculo, sobre todo porque, como bien has comentado, controla el tráfico a través del Mar Rojo, a través del Canal de Suez, y ha frenado las importaciones que recibe la entidad sionista, sobre todo las de armas, pero también ha parado todo el comercio. De hecho, que el puerto que da de Israel al Mar Rojo está prácticamente, Haifa está prácticamente paralizado, porque los yemenitas han conseguido que ningún buque que vaya con destino a Israel pase por su... Han podido doblegar mediante bombardeos la ruta. Lamentablemente me cuesta mucho entender a nuestro invitado. Me gustaría transmitir con propiedad, por supuesto, lo que nos está diciendo y las reflexiones que marca dentro de su análisis. Vamos a tratar de reconectar con él o, en todo caso, comunicarnos con nuestro otro analista para poder entender el impacto real que tiene la respuesta de Yemen a un año de los ataques que ha efectuado embarcaciones claves, no solamente de Estados Unidos, sino también de Reino Unido y Francia, a favor de la causa palestina y en rechazo al genocidio que emprende Tel Aviv contra los gazatíes. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de SPAN TV, que vamos a colocar en la pantalla del mapa, que está titulando de la siguiente manera: Yemen lanza 2 nuevos ataques contra Tel Aviv y Eilat. Es lo que titula también justamente este portal web de noticias. Las Fuerzas Armadas yemeníes atacan objetivos de Israel en la ocupada Tel Aviv y apunta a la central eléctrica del régimen en Eilat. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el teniente general Yahya Sari, ha anunciado ya el martes por la noche que las fuerzas de Yemen llevaron a cabo una operación militar cualitativa mediante varios drones con objetivos de Israel en la región ocupada de Jaffa. La unidad de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo también esta operación militar, es lo que reseña el comunicado, apuntando con un misil de crucero a la central eléctrica de ocupación en la zona de al-Rashash, Eilat, al sur de Palestina ocupada. Ya han agregado también la fuerza castrense de Yemen, remarcando que estas 2 operaciones
operaciones lograron sus objetivos con éxito. Se ha explicado también que los ataques se han desarrollado en respuesta a las masacres contra los hermanos palestinos y la agresión de Israel contra el pueblo yemení en el marco de lo que ellos ya han denominado la quinta fase de operaciones de este país en apoyo al pueblo indefenso de Palestina. Son acciones que se emprenden desde octubre del 2023. Además, un país donde se ha mantenido inoculada la guerra por parte de Occidente. La respuesta contundente que da Yemen a favor del pueblo palestino. Ya volvemos. Vamos a sumar también para el análisis otro elemento como la fotografía. Hamás ha aceptado ya los términos de un acuerdo en 3 fases de un posible alto al fuego en Gaza, la ocupación de Israel. Sin embargo, no ha proporcionado detalles sobre el mecanismo de intercambio de prisioneros ni aclaraciones sobre cómo permitiría la salida de los heridos para recibir tratamiento médico. Entre tanto, el ala de resistencia Hamás ha pedido a través de los negociadores de paz reunidos en Doha que Israel entregue los mapas específicos y las fechas en las que sus tropas abandonarían por completo la franja de Gaza, ni ningún detalle sobre la gestión del cruce de Rafah y las entradas de camiones con ayuda humanitaria que además no sea indiscriminada, es decir, que pueda llegar a todo el pueblo palestino. De esto vamos a hablar con nuestro invitado. Vamos a tratar de tener análisis en este programa. Nicola Hautman nos acompaña en directo desde Chile. Lo sumamos. Hola Nicola, gracias por tu tiempo para Telesur. No, gracias a ti, Paola. Un agrado estar con ustedes. Mira, voy a saltarme de lo que es el protocolo porque no nos ha quedado claro para nuestros televidentes el rol que está jugando Yemen, sobre todo fundamental, a un año de la intensificación de estos ataques, donde además han sido de precisión contra el régimen de Tel Aviv y también contra embarcaciones de Reino Unido y Francia. Bueno, Paola, Yemen está jugando varios roles aquí. El primer rol es de autodefensa. No nos olvidemos que la coalición franco-británica, norteamericana, saudí, emiratí, más los terroristas de Al-Qaeda que los entrena, los arma y los protege Estados Unidos, todos ellos atacan permanentemente al Yemen. Hay territorios del Yemen que están ocupados por los Emiratos Árabes Unidos y también por Arabia Saudita, apoyados por los británicos, los israelíes, los franceses, en fin. Esa es la parte 1, digamos, de la autodefensa de Yemen, alejar a estos invasores de su frontera. En otro aspecto, Paola, hay un deber de solidario muy grande que lo ha respetado, diría yo, el que mejor lo ha respetado todos los países árabes, que es el deber de apoyar a Gaza. Más allá de que sean árabes o no sean árabes, es el deber de todos los ciudadanos del mundo oponerse a una ocupación militar extranjera. En segundo lugar, oponerse a un genocidio inmoral, indecente, como el que está haciendo la entidad infanticida en Gaza. El rol que juega Yemen allí es castigar al ocupante, castigar al invasor para que deje de asesinar niños y mujeres en Palestina, Paola. Ahora, en medio de este escenario, ya Hamás, decíamos en nuestra fotografía, ha aceptado el posible acuerdo de un alto al fuego en Gaza, precautelando la seguridad justamente de más del 70% de las víctimas del régimen sionista, que no dejan de ser mujeres y niños, además de instalaciones claves como escuelas, campos de refugiados, hospitales que deberían estar protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Qué implicaría llegar a un acuerdo en las condiciones que ha trascendido 3 fases? Se dice la retirada de militares israelíes, se habla de intercambio de secuestrados palestinos por retenidos del ala de resistencia palestina Hamás, entre otros aspectos. ¿Qué podría generar esto, Nicola? Bueno, primero que se detiene un genocidio inmoral, Paola, porque no puede ser
que todos los días sobre 50 personas están siendo asesinadas por el Estado infanticida y que son civiles, son civiles. Si tú observas, jamás junto al Frente Popular de Liberación de Palestina, la Yihad Islámica, los comités de resistencia popular, las bajas de los sionistas son soldados, oficiales, combatientes. Sin embargo, ellos las han emprendido contra las mujeres, los niños, que son los que no están combatiendo. Esto es una inmoralidad que, bueno, por un lado separaría esta inmoralidad, pero por otra parte también hay posibilidades de que ante el silencio del mundo, que fue absolutamente destructivo para la propia especie humana, ante la inoperancia de las Naciones Unidas, que una población de más de 2 millones de personas se encuentre privada de alimentos, privada de agua, privada de dormir, que los estén asesinando todos los días, que destruyan los hospitales, que bombardeen ambulancias, que asesinen médicos, que rapten a los médicos y la enfermera para asesinarlos. Todo esto requiere un fin. Y jamás, con el resto de la resistencia palestina, les va a permitir salvar miles de vidas palestinas que están heridas y que no tienen atención médica, que no tienen posibilidad de hospital, porque los hospitales los han bombardeado todos. Es decir, un crimen de lesa humanidad amparado por la Organización de Naciones Unidas, promovido por Estados Unidos y sus cervatillos como Reino Unido, Francia y los nuevos nazis de Alemania. Y esto está destruyendo no solo la credibilidad de estos organismos, sino que también está destruyendo a la propia especie humana, Paola. Esto es necesario un cese al fuego y un necesario la retirada sionista y el abandono de las tierras ocupadas, porque ocupar territorio, invadir territorio, no debió haber sido tolerado nunca, Paola. Y una pieza clave también para este escenario, Nicola, la vamos a revisar ahora, por ello te propongo que me acompañes a ver nuestra leyenda. Durante un discurso que brindaba el entonces, ahora aún secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, fue interrumpido por una mujer del público que le gritó a viva voz: secretario del genocidio, tienes la sangre de cientos de miles de personas inocentes en tus manos. La mujer fue desalojada del hemiciclo donde Blinken brindaba una conferencia de prensa hablando de los logros que se había trazado la administración de Joe Biden, además de anunciar el posible alcance de un acuerdo al cese al fuego en Gaza. Nicolás, estamos a pocas horas de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haga su último discurso ante su país y el mundo. ¿Cómo se va Joe Biden? ¿Cómo pasa la historia él y sus más allegados colaboradores? Sanguinario. Biden, Blinken y todo ese grupo de gángster que gobiernan Estados Unidos, le han hecho mucho daño al mundo. Lo que hicieron en Gaza, lo que hicieron en Siria, lo que hacen en Irak, que aún tienen territorio ocupado. El legado de Biden es un legado de sangre, de crímenes de lesa humanidad. Esta gente, a través de toda la historia, han hecho siempre lo mismo, Paola, no es nuevo. De las últimas 221 guerras que ha tenido la humanidad, Estados Unidos ha estado presente en 201. Estamos hablando de unos reiterados gobiernos criminales que han basado toda su existencia y su desarrollo en la invasión de otros pueblos, las injerencias, la provocación de golpes de Estado, robar los recursos naturales, así como se roban los recursos naturales de Siria, por ejemplo, que es el petróleo, y que también obviamente pretenden robarse el petróleo de Venezuela, que eso no es ningún secreto. El legado de ellos es de robo, saqueo, asesinato, sangre, una vergüenza para la especie humana, Paola.
Ahora, ya casi para finalizar este análisis, Nicola, ¿qué marca este punto de inflexión para un pueblo que ha marcado una resistencia, no abandonar sus territorios, no permitir el genocidio y sobre todo establecer el fortalecimiento de un eje en esta región de Oriente Medio que ha tratado de ser golpeada, recordemos, con la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria, que era un punto clave también para el apoyo que se hacía a la resistencia Hezbollah en el Líbano, y con ello también confluir el hecho de revelar el verdadero rostro de estos gobiernos, que ya lo decías, a la cabeza de Estados Unidos, donde está Reino Unido, donde está Francia y donde está Alemania. Bueno, el mayor legado que deja la resistencia palestina, con Hamas a la cabeza, y la resistencia del frente encabezado por Hezbollah, Irán, desgraciadamente la caída de Siria, pero también el heroico Yemen, es que desgraciadamente es el único camino para resistir a los crímenes de lesa humanidad que cometen estas potencias. El haber resistido de la forma que lo hicieron los palestinos, de la forma que lo hizo la resistencia palestina, es un tremendo mensaje a todos los pueblos oprimidos del mundo, que con resistencia, con dignidad, con honor, se puede derrotar a una fuerza tan monstruosa como la Alianza Sionista Norteamericana y los países de la OTAN que los segundan, esos cervatillos inmorales e indecentes que siempre están al lado de las aventuras de Estados Unidos. Y también, Paola, y perdóname que aterrice en Venezuela, pero es un tremendo ejemplo para un gran pueblo como el pueblo venezolano y su gobierno, que sabemos todos que Estados Unidos ambiciona el petróleo de Venezuela, que quiere tomárselo a como dé lugar, ya sea utilizando traidores, ya sea utilizando sicarios, ya sea invadiendo Venezuela. Venezuela se debe preparar y debe estar preparada, pero también Venezuela sabe que con el orgullo, la dignidad que los caracteriza, Estados Unidos no va a ser capaz. Así que el ejemplo que ha dado la resistencia palestina al mundo es un ejemplo de dignidad, de lucha y principalmente de esperanza ante la tremenda agresividad de un imperio que no entiende, no ha comprendido nunca que si necesita un recurso lo puede comprar y no tomárselo por la fuerza de las armas, asesinando a la población, principalmente, y en este caso, niños y mujeres, Paola. Quiero agradecerte, Nicola, por tu tiempo y por habernos brindado tu análisis clave también para poder entender todo este panorama a un año de la respuesta de Yemen a favor de la causa palestina y para que se detenga además el genocidio en medio de esta posible llegada a un acuerdo de cese al fuego en Gaza y sus implicaciones. Nicola Jadua, en directo para el Mapa de Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Yemen. Las fuerzas de Ansarollah han llevado en este último año una operación militar conjunta dirigida contra el portaaviones estadounidense Harris Truman y varios otros buques de guerra en el norte del mar. Estamos hablando de este Mar Rojo en el estrecho de Bab el-Mandeb, que confluye más del 12% del comercio en el mundo. Estamos hablando del sexto ataque que llega de embarcaciones extranjeras a este punto geoestratégico clave, logrando sus objetivos con absoluto éxito, golpeando posiciones también de Israel, lo que se ha constituido en un fracaso de la arremetida de Estados Unidos y Reino Unido. 2. Acuerdo. Las negociaciones en Doha para llegar a un acuerdo de cese al fuego en Gaza podría estar más cerca que nunca. Aunque el ala de resistencia jamás no tuvo observaciones a las propuestas, se prevén 3 fases, con la retirada de Israel del total de sus tropas de Gaza, pero no nos engañemos, quizás Israel no cumpla todas las fases en su retirada. Israel podría minar e incumplir una vez más este acuerdo. Joe Biden dará su último discurso una vez más justificando su plan guerrerista y supeditado al sionismo, así como Yemen ha logrado desmontar que Reino Unido, Alemania y Francia son países controlados por el sionismo internacional. Al final del día, digan lo que digan o hagan lo que hagan, Biden y sus colaboradores van a pasar a la historia como genocidas. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.